Hola, hola. ¿Cuál? Está bien, está bien. Perdón, ya arrancaron porque no estaría escuchando. ¿Ahí se escucha mejor, Florencia? ¿Florencia? Ahora sí, gracias. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Rosa, se escucha bien? Sí, sí. Vamos. Bueno, iniciamos nuevamente para ver si me escucha, Flor. Estamos hablando de una paciente de 5 meses de edad, sin antecedentes previos, de 39 semanas, nació de 39 semanas por parto vaginal, vacunas completas hasta el momento, y según lo que refería la madre, presentó un cuadro de evolución de una semana anterior, más o menos aproximadamente 10 días. Inició con fiebre
más deposiciones líquidas, desligadas, unas 48 horas de evolución, de 2 a 3 deposiciones por día. En ese momento ella acude al hospital donde, por mantener hidratada, estar estable y tolerando la vía oral, le envían con pauta de alarma al domicilio. A las 48 horas la paciente presenta vómito. Nuevamente acude la madre al hospital. Al verla que la tuvieron en observación de 4 a 6 horas, al tolerar nuevamente la vía oral, nuevamente la envían a la casa con un diagnóstico de una gastroenteritis. Persisten los vómitos durante 48 horas. El día martes, al ver la madre que seguían los vómitos, estaba decaído, el día miércoles acudió nuevamente al hospital. Porque entre las pautas de alarma le dieron que si veía que el bebé estaba orinando menos, la llevara. Al ver que la paciente estaba más decaída, tenía más de 8 horas, 10 horas que no realizaba la diuresis, acude nuevamente al hospital. En ese momento, el pediatra que se encontraba de turno, la vio bastante decaída y la interna por una deshidratación. Bueno, la paciente la dejan ayunadita durante su hospitalización. En las 24 horas, la paciente presenta dos vómitos como con resto alimentario. Entonces, comenzó con una distensión abdominal. Le realizan una ecografía abdominal donde ya comenzaron a observar que las asas intestinales se encontraban un poco dilatadas. Al ver esto, ellos vienen y le realizan una tomografía ahí mismo. No sabían que si era probablemente pensando en una imaginación, pero no observaban los signos. Entonces vienen y le realizan una tomografía, encontrando en una dilatación de la cámara gástrica, dilatación del colon sigmoide y reducción del calibre proximal, más una dilatación del colon transverso. En el intestino delgado observaban asas distendidas, y también observaron que había un engrosamiento de la pared, más una distensión de vejiga. Encontraron una neumatosis intestinal a nivel, como las asas intestinales, la pared intestinal estaba dilatada y en esa parte observaron que había una neumatosis. Entonces vieron que pensaron que había algo compatible, que no sabían si era en sí una imaginación o un volvulus. Al no haber cirugía pediátrica en ese hospital, lo derivan al hospital de niños. También le realizaron en el momento de ingreso en los laboratorios, lo que saqué lo más importante, lo que estaba alterado, habían 20.800 blancos, una plaqueta de 1.428.000, una hemoglobina de 9 y hematocrito de 30. Cuando ingresa al hospital de niños, ahí la plaquita ahí. En el hospital de niños nuevamente revaloran al paciente, presenta en ese momento que ingresa, la paciente estaba un poco distendida, presenta 2 vómitos biliosos, le realizan los laboratorios nuevamente, tiene 29.700, la hemoglobina es 9, bajando levemente, las plaquetas en 1.198.000, una PCR va aumentando en 325. Y le realizan una radiografía, le hicieron primero la radiografía, una radiografía donde se evidencia niveles a nivel de es una placa del pie, una placa, ¿verdad? sí, una placa Es una placa del pie. Bueno, ¿y cuáles son 2 grandes cosas? Se ven simplemente, a simple vista de la placa. La primera, que los niveles. Y la segunda, Acá una imagen ahí del. pero más importante, hay una sapija también, sí, pero Sí. lo más importante es que no hay aire distal. No hay aire distal, eso ¿Ah? separan que no había aire distal. Le hicieron nuevamente acá una radiografía, le hicieron una ecografía y encontraron que a nivel igual que en la parte lateral izquierda, una imagen compleja, no impresionaba corresponder a una invaginación intestinal, pero habían asas dilatadas que ahí había líquido interasa que observaban nitritos, entonces había una salida de. Por ese motivo, la ingresan a cirugía,
como un diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico, pensando en un bólulo intestinal o una invaginación. En cirugía observaron que había una parte que estaba necrótica y había perforación. Además le hicieron lavado, le hicieron una resección de la parte del yeyuno, la parte del yeyuno, la parte proximal, de 30 centímetros. Hicieron una anastomosis terminal y realizaron en sí la laparotomía exploratoria. Se salió con un diagnóstico postoperatorio de una laparotomía exploratoria más resección intestinal de 30 centímetros y una apendicectomía. Entonces, con el diagnóstico de una enteritis de lactante necrotizante. Ahora vamos a ver por qué no es frecuente que esta patología se vea en bebés muy más grandes. Siempre es del recién nacido. Como tratamiento, principalmente le hicieron el ayuno, le colocaron la sondita nasogástrica, los analgésicos, le colocaron el potentor gástrico. Al principio le colocaron un plancito de hidratación parenteral, pero al ver que iba a demorar mucho tiempo en ayunada, le colocaron una nutrición parenteral. La bebé durante los primeros días no había ruido, venía líquido por sonda nasogástrica bastante bilioso y bastante, unos 35-45 mililitros por kilo día durante los primeros días. Fue evolucionando, mejorando. Al cuarto o quinto día ya había ruidos intestinales, la cantidad de líquido a nivel por sonda nasogástrica fue menos y al quinto día le iniciaron la alimentación un poquito, pero una alimentación iniciando la alimentación enteral. Le colocaron para analgésico, le colocaron morfina, antibióticos, cumplió 7 días de antibióticos en un doble esquema, metronidazol, gentamicina, y fue transfundido en una vez, sí, porque de postquirúrgico comenzó con taquicardia, comenzó, entonces le realizan un nuevo control durante los nuevos controles que realizaron, porque en sí realizaron varios controles de laboratorio, pero solamente siempre lo más importante, salía todo bien. El que salió, uno de estos salió la hemoglobina descendiendo, 7.4, y en ese momento recibe la transfusión. Al pasar los días, la paciente fue mejorando, no hubo ninguna complicación, gracias a Dios no hubo ninguna complicación, y la paciente le dan alta el 19 con toda la pauta y control por consultorio. Entonces, me parece bastante importante, y ya le vamos a ver por qué es importante este caso, porque principalmente no es la enteritis necrotizante, no se ve en pacientes de edad más avanzada, sino en los recién nacidos y principalmente los prematuros. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? El tema sería el abdomen agudo. Vemos que el dolor abdominal agudo es el dolor que se puede presentar, tiene una duración hasta los 28 a un mes de evolución. Como así, algunos vienen progresivamente, otros persisten. El abdomen agudo es el dolor abdominal agudo. Ahora bien, para pensar nosotros en un abdomen agudo, tenemos que tener en cuenta que tienen un periodo de evolución de 48 a 72 horas. Es importante que es sintomático, van a haber muchos síntomas y sintomatología. Principalmente estamos que la principal es el dolor abdominal, que va evolucionando y va aumentando con el tiempo y se puede acompañar de otras sintomatologías y signos generales. Es una de las causas más frecuentes que nos llega a la guardia externa. Pero todo esto no son para pensar en un abdomen agudo que sea quirúrgico. Del 1 al 8% necesitan una valoración por cirugía y son los que ingresan a quirófano. Entonces, ¿cuál es la sintomatología que puede presentar? Principalmente es el dolor abdominal. Esto puede ser de inicio súbito o progresivo. Pueden presentar también, eso puede ser migratorio. La irradiación también es importante, y es continuo intermitente. Podemos diferenciar ahí, por ejemplo, lo que son como los intermitentes, son principalmente, pensamos en la gastroenteritis, los que son continuos, ya el abdomen agudo, una apendicitis. A veces los cólicos también son bastante frecuentes, lo que son los tipos punzantes en un prestante vesícula.
Lo que es el dolor abdominal en los niños no es igual en las características que en el adulto. En el niño no observamos, no son positivos, por ejemplo, un McBurney, son muy difíciles a veces de examinar, y menos lo que son los chicos más pequeños. Entonces, eso tenemos que tener importante, no porque no, que tenemos McBurney positivo en el adulto, en los niños son más inespecíficos todos estos signos. Pueden estar acompañados de fiebre, irritabilidad, los vómitos, que son vómitos claros, otros vómitos biliosos, pensamos en una obstrucción, la diarrea o estreñimiento. Y también tenemos que tener en cuenta si el antecedente, si es una joven que ya menstrua, hay que tener pendiente siempre que no vaya a tener, es importante, siempre son los síntomas que son ginecológicos, pero tienen diferente manifestación, pero siempre hay que tenerlo mucho en cuenta. Como antecedente, siempre, como decimos, los ginecológicos, cirugías abdominales, si tiene cirugías anteriores, si presenta algún sangrado digestivo, entonces principalmente en pacientes jóvenes que están tomando algún medicamentos, y los antecedentes familiares, pacientes que tengan familiares con litiasis biliares, son bastante frecuentes que presenten esta sintomatología. Acá tenemos una de las causas según la edad, cuáles son las causas más importantes de abdómenes agudo, quirúrgico y lo no quirúrgico, los que pueden ingresar. En menores de 2 años tenemos el cólico lactante, la gastroenteritis, son bastante frecuentes. De 2 a 5 años tenemos la gastroenteritis, la infección de vía urinaria. Importante también los dolores abdominales en los pacientes que vienen con foco respiratorio, porque a veces son neumonías y lo confundimos siempre con un abdomen agudo quirúrgico, o también pacientes que sufren de amigdalitis, de faringitis, que tienen una adenitis mesentérica. Mayores de 5 años tenemos la gastroenteritis, las traumas, las infecciones vías urinarias, los dolores funcionales, el estreñimiento y las infecciones virales, hacemos las faringitis y amigdalitis. En la adolescencia son más frecuentes, en esta edad mayores de 5 años, son bastante frecuentes, son el estreñimiento, la crisis asmática, también puede presentar un dolor abdominal, las infecciones de faringitis, amigdalitis, y en las niñas las dismenorreas, son bastante frecuentes. En los abdómenes agudos quirúrgicos, pensando en algo quirúrgico, menores de 2 años, principalmente la invaginación, el volvulus, la hernia inguinal encarcelada, también a veces observamos la hernia umbilical, pero son menos frecuentes, principalmente en estos niños, hay que tener muy en cuenta, son las hernias inguinales. De 2 a 5 años, el apendicitis, también la hernia encarcelada, son más frecuentes, el divertículo de Meckel, la obstrucción intestinal a cirugías previas y los tumores. De 5 años, ahí sí, los más frecuentes, el apendicitis siempre son de mayores de 5 años y después de 12 años, hasta los 18 años, tienen un 25% de sufrir apendicitis. En los adolescentes, hay que tener en cuenta también la torsión testicular. A veces no es importante cuando vamos a examinar al paciente, no solamente que uno quedarnos a nivel abdominal, sino la región inguinal y los testículos. Que ha pasado muchas veces que le palpan, no, pensando, no, un abdomen agudo y no le revisan los testículos. Mandan el paciente a casa y cuando viene, ya viene el testículo afectado. Entonces, es muy importante. También se ve lo que son la enfermedad pélvica inflamatoria, las niñas, la colicistitis, la pancreatitis, y tumores son bastantes que podemos encontrar en los niños y pensar en que podemos encontrar cualquiera de estas cosas en los pacientes. Embarazos ectópicos. Empezar en un embarazo ectópico de niñas que ya estén menstruando y que pensar siempre que tienen relaciones. Entonces, el examen físico nos vamos a guiar siempre al paciente. Si son pacientes más grandecitos, siempre que él sea el importante, porque él es el que nos va a decir dónde le duele, qué manifestaciones les presenta. En los bebés son más inespecíficos y a veces más difícil porque no te va a colaborar. Entonces, la madre que siempre, que es la persona que más lo cuida, siempre uno tiene que estar, principalmente lo que ella nos dice, tenerlo siempre en cuenta.
y, como digo, y tener empatía con el paciente. Vamos a examinar, tratar siempre de examinar a veces con darle un analgésico, porque en los últimos estudios que han hecho, que darle un analgésico que no sea opioide, puede mejorar un poco el dolor y es más fácil de uno examinar al paciente. El lenguaje, sin decir no verbal, ¿no? Los niños siempre tenemos que ellos entiendan, los jóvenes que ellos entiendan, para que nos sea más fácil de ellos nos digan dónde si presentan dolor o algo. A la infección, tenemos que tener en cuenta si no observamos lesiones en piel, algún hematoma, distensión abdominal, porque si vemos que observamos hematoma, a veces son traumas, o pensamos también en pacientes que no vayan a estar agredidos. Entonces, ¿por qué se presentan? A veces uno no lo piensa, si uno no lo piensa, uno no los conoce, no lo pensamos. En la palpación siempre tiene que ser con las manos tibias para que sea menos incómodo para el paciente. Debemos iniciar siempre del lugar donde hay menos dolor. Preguntarle siempre, ahí en los niños más grandes, preguntar siempre la intensidad del dolor, es importante. Podemos palpar lo que son la visceromegalia. En la percusión, digamos, timpanismo, asa distendida o matidez en caso tal tengamos la visceromegalia. Es una de las maniobras que es más importante para obtener lo que son donde hay más irritación. A la ocultación podemos tener en cuenta que podemos observar audición de ruidos, ausencia de una obstrucción y cuando están aumentados en la gastroenteritis. Como todos los exámenes, tenemos muchos exámenes para realizar. Principalmente tenemos que tener en cuenta en estos hemogramas donde vemos leucocitosis, neutrofilia, tener en cuenta siempre la hemoglobina, la PCR, la procalcitonina, funciones renal, hepatograma, función hepática, el coagulograma es importante, también el grupo sanguíneo, en caso tal algún trauma, de pronto voy a necesitar alguna transfusión. También es importante tener en cuenta en estos pacientes lo que es la glucemia, porque hay abdómenes agudos que se puede presentar una cetoacidosis que se manifiesta como un dolor abdominal, totalmente losa. Las pruebas de embarazos en las niñas, el uroanálisis en pacientes, por los cuales se observa si hay alguna infección de vías urinarias, si vemos proteinuria, leukocyturia, hematuria, paciente que ha sufrido trauma, infecciones de vía urinaria o cálculos. De imágenes tenemos tener en cuenta la radiografía simple para ver adenopatía, la constipación, a veces por ahí algún cálculo, una litiasis renal, con medio de contraste en caso de obstrucción y la urolitiasis, ecografías abdominales, vemos invaginación, podemos observar invaginación, apendicitis, a veces pensando también en alguna obstrucción, podemos también tenerlo en cuenta. La tomografía, siempre es más específico, en caso tal hay un traumatismo o si pensamos que hay una isquemia, vamos a observar también, tenemos los tumores. En la radiografía podríamos decir que no hay la necesidad del par radiológico, ¿verdad? Sí. Acostado y de pie, importante. El abdomen de pie. El abdomen de pie. Y después ver la distribución del La aire. distribución del aire. ¿No? La distribución del aire. Importante. Bueno, entonces, en el abdomen agudo quirúrgico tenemos varias entidades. Entre las más importantes tenemos lo que es la peritonitis, la apendicitis, tenemos la perforación intestinal, el divertículo de Mese, que es la úlcera péptica perforada, en los casos de abdomen agudo obstructivo, como la invaginación, la brida y el divertículo de Mese, que también puede entrar en esta entidad. La isquemia en lo que es abdomen agudo por isquemia, el vómulo torsión y el traumático también. Entonces, en la peritonitis vemos que es una de las complicaciones, por eso una de las complicaciones del abdomen agudo. Vamos a ver una inflamación del peritoneo, va a haber contractura muscular, dolor solamente a veces hasta realizar el movimiento, al toser, al brincar, ya uno ve que hay síntomas o signos de una irritación del visceral.
Vamos en estos pacientes, los laboratorios son muy importantes, vamos a ver leucocitosis, neutrofilia, vamos a ver la PCR va a estar aumentada. Una de las primeras causas de la peritonitis es el apendicitis, pero hay otras causas que te pueden producir peritonitis, que son peritonitis química, en el caso tal de una complicación de vesícula, o cuando hay trauma, también por la acumulación de sangre te puede presentar también peritonitis, que son más químicas. El diagnóstico, principalmente, tenemos que esto es lo que son los laboratorios, las imágenes, y el tratamiento va a ser la causa, tratar siempre la causa. La apendicitis, como digo, es una de las causas de abdomen agudo que más nos llega por la guardia. Quirúrgico. El riesgo de sufrir a lo largo de la vida es 7 a 8% de apendicitis, con mayor frecuencia es hasta los 12, uno dice hasta los 12, otro hasta los 18 años, de un 15 al 30%. De todo esto, hay un porcentaje que van a terminar en el momento de que realizan la cirugía, que sería el tratamiento, se va a encontrar perforado, que es un 15-30%, y en los niños menores de 3 años siempre, la mayoría que ingresan a quirófano ya tienen una apendicitis perforada, una complicación, siempre se presenta con más complicaciones. El porcentaje... El lactante suele tener un epículo muy corto, sí. Por eso rápidamente van a peritonitis. Un tercio de los pacientes que ingresan por guardia con un dolor abdominal terminan siendo un apendicitis, que sea valorado por uno de cada 3 pacientes valorados por cirugía, termina ingresado por apendicitis. Entonces, las sintomatologías, hay una, principalmente inician con dolor abdominal, hay otros, en los niños son diferentes porque se puede presentar diarrea, se puede presentar vómito, y el dolor es inespecífico. Niños más pequeños, el dolor es más inespecífico. En los niños más grandes podemos observar ya que, como en el adulto, el dolor se encuentra localizado en fosa ilíaca, o que ellos refieren que inician en la parte superior y se localizan en fosa ilíaca derecha. Para el diagnóstico, principalmente, es con una historia clínica, además y los laboratorios. Hay unos cirujanos que piden radiografía simple, hay otros que te piden ecografía, pero sí, otros tomografía, pero sí, el diagnóstico es clínico. O sea, a veces no hay una ecografía, no, es clínico. Si tú ves con clínica, internalo y que lo valore el cirujano. Tenemos la escala de Alvarado y la escala de Pediatric Appendix Score, que tenemos que tener en cuenta para qué paciente debemos dejarlo en observación, que debemos internar, cuáles podemos dar de alta y cuáles tienen mayor posibilidad de sufrir de un apendicitis, para realizarlo. Entonces, en la sala de Alvarado, de 1 a 4, digo, hay que buscar otra causa que no sea el apendicitis, pero puede tener un dolor abdominal. De 5 a 6, una posible apendicitis, más de 6, tiene mayor probabilidad que sea un apendicitis. Cuando decimos, por ejemplo, otra cosa que es importante que nosotros debemos saber, cuando nosotros enviamos una ecografía, porque a veces dice ecografía y dice sea que sea compatible con apéndice o no. Te envían la ecografía y no te envían el diagnóstico. O sea, entonces, hay cuadros que son bastante inespecíficos y no envían la ecografía, tengo un diagnóstico. Entonces, cuando es positiva, cuando vemos que el diámetro anteroposterior de la serosa sea mayor a 6 milímetros. Vemos que la pérdida de compresibilidad del apéndice, de la luz del apéndice, no se observe bien, la pared no esté bien definida en la capa muscular y cambios inflamatorios siempre subyacentes. A veces dice cambio inflamatorio, periapéndice, eso es indicativo de un apendicitis. Ahora, el tratamiento, como todo, es quirúrgico y tenemos que tener en cuenta nosotros, como pediatras, que la parte clínica nos interesa siempre tener el medio soporte.
hidratación, si no hay complicación, antibióticos, a veces 1 o 2 esquemas, doble, principalmente analgésicos, protector gástrico, esos son los que van con mayor complicación, ya es, a veces sonda, a veces hay unos que hay que colocarle una sonda nasogástrica para mejorar. El ayuno de estos pacientes pueden ser variables, es independiente de cada paciente, pero hay que tratar siempre de esperar que el cirujano sea el que nos corresponda de decirles cuándo vamos a darles de alimento. Ahora, el abdomen agudo, vamos a encontrar la otra que es lo a nivel de la perforación. Lo que son abdomen agudo, a nivel de perforación, cuando pensamos en alguna perforación, principalmente tenemos el divertículo de Mecke. Aquí es donde dice que nosotros vamos a ver la radiografía y vamos a observar que no haya aire, no haya aire, no creo que la radiografía podemos colocar la anterior. En la parte, no coloque la radiografía. Siempre vamos a mirar que no vaya a haber aire en la parte superior. La radiografía indicada para lo que empezar en una que sea una perforación, siempre vamos a ver, tratar de hacer la radiografía del lado izquierdo y vamos a tratar de ver acá en la parte subhepática, tratar de ver si no hay lo que es el neumoperitorio. Importante. Por eso la importancia de la placa de de, la placa de pie. pie. Y si el paciente está acostado, ¿qué placa se puede pedir? De costado. De costado, lateral izquierdo. Lateral. Lateral izquierdo, que es la más efectiva para esos casos. Tenemos que de la causa de perforación, las más frecuentes son el divertículo de Mecke. Se puede manifestar principalmente como dolor abdominal, pueden presentar a veces deposiciones con sangre. Hay unos vómitos, además de vómito y todo, deposiciones con sangre. Y tener en cuenta que es bastante frecuente, una de las causas también bastante frecuente. Las úlceras pépticas en pacientes que tengan o antecedentes que estén tomando medicamentos, son bastantes. Sí, corticoides, sí. O corticoides a largo plazo pueden presentar lo que son los sangrados, a veces vía digestiva o por vía una hematoquesia, y hay otros que se perforan que comienzan con una dolor abdominal intenso, empezar en una peritonitis química. Lo obstructivo tenemos que es la invaginación intestinal. Los más frecuentes en pacientes eutróficos, lo que son de 4 hasta los 2 años, hasta los 36 meses. El dolor va a ser un dolor tipo súbito, tipo cólico. El paciente va a llegar con una irritabilidad, un llanto persistente. Entre llanto y llanto, entonces, entre cada episodio que presenta de este tipo de dolor, el paciente puede presentar una letargia, decaimiento, es paroxístico. Por eso se presentan en cada momento, cada dolor. Eso hay que tener muy en cuenta, porque a veces los niños, como digo, entre los bebés entre más pequeños sean, es más difícil a veces uno de diagnosticar, y uno pensando que a veces que es un cólico del lactante, termina la casa y termina haciendo una invaginación. Es mejor a veces pecar y uno dejarlo internado, si uno queda con las dudas, y observarlo para que no. Vamos a observar que el paciente viene o presenta vómitos, presenta deposiciones con sangre, a veces no, pero ya cuando presenta las deposiciones ya el cuadro está evolucionado, ya está bastante evolucionado. En la ecografía vamos a observar el tipo de obstrucción, vamos a observar como un abdomen, pero en el examen físico podemos palpar la cabeza, palpar la parte de la invaginación en la cabeza, que a veces se puede, sin necesidad de ecografía, se lo diagnostica. Ya el cirujano que tiene más experiencia en eso puede seguir diagnosticar. El tratamiento de esto puede ser un enema rectal bajo sedación. Se puede presentar que mejore, desaparezca la invaginación, o si no mejora, en caso lo ingresan a cirugía.
El 80% de estos pacientes mejoran solamente con el enema. No pasa nada. Ahí puede volver a presentar lo que es el episodio y puede presentar nuevamente la imaginación. Lo ingresan, como digo, al tratamiento que es quirúrgico cuando el paciente está bastante inestable. El paciente comienza pensando en que el paciente está inestable, hay unas alteraciones electrolíticas importantes en estos pacientes, y que pensando en una que ya presente que esté más complicaciones, tensión abdominal, el paciente está más letárgico, lo ingresan al quirófano. En la obstrucción intestinal podemos encontrar las bridas. En las bridas siempre hay que pensar que tienen un antecedente de una cirugía anterior. Hubo un paciente, ¿no? La semana pasada, ahorita Sí, Sí. recién Principalmente, se fue hace pocos días. estuvimos en terapia y repasó por piso. el ¿Cómo se llama? paciente, Tenía sí. como antecedente haber tenido una hernia diafragmática. Entonces, estos pacientes tienden a presentar la sintomatología de dolor abdominal. Estuvo con parenteral. Sí, se fue el martes, se fue a la casa. Arancel. Arancel. Pues, entre los síntomas más frecuentes tenemos los vómitos, que son biliosos. Pensamos en algo bilioso porque hay algo obstructivo, esto siempre, o fecaloide, la distensión abdominal, la fiebre. Lo observamos en los exámenes laboratorios, también va a haber leucocitosis, la radiografía, vamos a tener los niveles hidroaéreos, la pérdida del aire distal, importante también. La ecografía, observamos también lo que es la parte donde está podemos observar la obstrucción. A veces, ¿qué es lo que pasa? A veces el paciente lo ingresa uno y persiste, pero como realiza las deposiciones, no está totalmente obstruido, entonces está con el dolor y el cirujano está ahí un poco dudoso y en ese momento se pide una tomografía para salir de... ¿Cuándo lo ingresan a cirugía? Cuando ve que después que le hemos hecho nosotros todo, que se ha ayunado, que le coloquemos analgésico y persiste la sintomatología del paciente con el dolor, y lo ingresan, o cuando el paciente persiste el dolor a pesar de todo lo que le estemos haciendo. Eso pasa así. Los volvos intestinales son bastante frecuentes también en niños de 2 años, menores de 2 años. La mayoría se presenta durante los primeros meses, también primeros meses de nacimiento. Estos pacientes también van a tener un dolor, puede ser crónico, que viene lentamente aumentando intensidad, puede ser, o que se agudiza bruscamente. Presenta igual, presenta vómitos, pueden presentar fiebre, vómitos, distensión abdominal, y te digo, el tratamiento también, esto va dentro de los quirúrgicos. Ahora vemos lo que es el abdomen agudo por una isquemia visceral. Eso puede también entrar en volvos, las hernias inguinales, principalmente las encarceladas. A veces tenemos hay hernias muy pequeñas que no se palpan, finales, siempre las supraumbilicales, una de las causas que siempre no se palpan o son muy pequeñas, pero persiste el dolor. Mejor ingresarlo, realizarle una ecografía para salir de duda. El divertículo de Meckel también es una de las causas de la isquemia, torsión y biplón y la torsión testicular. Hay pacientes que sufren que tienen criptorquidia. Entonces, es importante que se examine bien el paciente. Nuevamente voy a reiterar lo que dije anteriormente, porque nosotros tenemos siempre como examinar rapidito el abdomen y no examinamos en varones la parte inguinal ni los testículos. Entonces pensamos, no es un apendicitis, pero vemos que es una torsión testicular, porque ahí hay testículos a veces a nivel de la región inguinal y te pueden complicar. La torsión de ovario en niñas y bastante frecuente, a los quistes también, entonces eso tenemos muy entre los antecedentes. Y el otro también es muy importante, todo paciente que venga con un trauma abdominal. Primeramente hacemos lo que son el triángulo de valoración pediátrica. Debemos realizar de acuerdo si es un trauma abdominal, si es leve, dependiendo de cómo uno vaya viendo, que no haya vómito ni nada, pues lo podemos dejar en observación o le damos el pauta alarma.
siempre, pero es importante siempre o realizar, si sea una orina, si no hay una, principalmente los riñones, una de las causas. En los niños son bastante frecuentes lo que son los traumas por la bicicleta, en la que se vamos a observar, hay en la pared que va a haber una lesión equimótica, como que puede estar afectado la parte de víscera, a nivel de la víscera, una perforación, porque el impacto te va a comprometer el yeyuno principalmente, y es el que se puede perforar. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta en los niños. Esto a veces podemos dejarlo en observación dependiendo cómo sea el trauma o se le dan las pautas de alarma. Entonces, para tener en cuenta que es un trauma de bajo riesgo, acá tenemos unos ítems que tenemos que tener muy en cuenta, como la ST menor de 200, la distensión, que no vaya a haber distensión abdominal, ¿no? Dolor mejore con el analgésico, si vemos que una radiografía está normal, no dolor intraabdominal, y las enzimas pancreáticas siempre tenerlo también pues, muy importante. En los abdómenes agudos no quirúrgicos, tenemos la gastroenteritis, la esofagitis, la enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes oncológicos, vemos la colitis neutropénica. Estos son pacientes que se deben tratar, lo que tenemos que tratar nosotros de forma clínica. La colelitiasis, colecistitis adolescente, tenemos que tratar de enfriar el cuadro para que el cirujano, si no lleva ninguna complicación, después lo realice por forma ambulatoria. La litiasis renal, nosotros se está viendo bastante en niños y adolescentes. La cetoacidosis diabética es otra que a veces uno se le pasa, y el paciente viene de dolor abdominal, viene decaído, y uno piensa que es importante pedir la glucemia, porque es una de las causas que te ingresan por dolor abdominal, y uno dice, no es un apendicitis, uno siempre, dolor abdominal es un apendicitis, y se te puede pasar una cetoacidosis, la adenitis mesentérica, esos pacientes que han tenido un antecedente, una infección viral, una amigdalitis, una faringitis, la pancreatitis también es bastante frecuente, y la colelitiasis. Volviendo para atrás, la colitis neutropénica tiene todo un espectro. Sí, ¿verdad? no, esos Puede son ser pacientes clínica, oncológicos, puede ser sí, claro, quirúrgica. quirúrgica también. Por eso, pacientes que vengan con tratamientos oncológicos, se puede presentar, la mayoría de tratamiento es médico, pero hay unas que llegan a perforación, claro. Algunas se perforan. Sí, algunas veces se perforan y fallecen a veces los pacientes, que debemos de tratar de iniciar rápidamente, empezando en una colitis neutropénica en un paciente oncológico, porque en 24 a 28 horas no tenemos pacientes. De por sí, todos los pacientes oncológicos tendríamos que revisarle todos los días el glucosa, ¿no? Anal y buscar a todos. Por más que no les duelan. Las causas sistémicas, no abdominales, de las neumonías, principalmente las neumonías basales, son pacientes, en niños son bastante frecuentes los dolores abdominales, pero son compatibles secundarios a una neumonía basal o bibasal. La púrpura genocholea, la cetoacidosis diabética y la adenitis mesentérica. El tratamiento, lo que más nos interesa a nosotros, primero que todo, vamos a tener estos pacientes, dependiendo de lo que sea, siempre va a ser un ayuno, una hidratación, analgesia, además de lo que es, tenemos en cuenta los laboratorios que vamos a pedir, y siempre guiándonos específicamente dónde está el dolor, cuáles son las sintomatologías que tiene cada paciente, es diferente en cada uno. Entonces, con respecto al paciente que vimos como diagnóstico como la enteritis necrotizante del lactante. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto. Es una enfermedad inflamatoria que afecta el intestino delgado. Principalmente se ve en los neonatos, parte necrotizante, pero también se puede presentar secundario a un proceso de gastroenteritis en los niños los más grandes. Se puede observar la que son la perforación intestinal o la isquemia a nivel intestinal. Pueden haber cuáles son las causas que nos llevan a la isquemia de la pared, principalmente las anatómicas, en los recién nacidos, donde tienen una pared más delgada, la capa muscular y la mucosa más delgada, un flujo sanguíneo menor,
menor también otra cosa que al no estar bien desarrollado, está muy madura, la mucosa está muy madura, se presenta un espacio entre cada. La causa inmunológica igualmente no tienen una madurez como barrera protectora, van a tener una alteración del pH intraluminal, una adhesión entre célula y célula, va a haber menor motilidad. Esto hace que en el momento que le damos de alimentar al paciente, no hay un vaciamiento rápido y va a haber un resto de alimento que esto va a llegar que la bacteria se altere, va a haber una alteración y van a ingresar a nivel de la mucosa y pueden producir daño a nivel más profundo. Es más frecuente, como digo, en los recién nacidos, principalmente en lo que son en la prematuridad, y está asociado siempre a la alimentación enteral con fórmula. Eso se presenta en el 90% de los pacientes que se internan a la neo, pensando en una enteritis. La mortalidad varía del 10 al 40%, pero cuando ya hay estas complicaciones de perforación, secundariamente tienden a aumentar. Otras causas más frecuentes son las asfixias perinatales, estos pacientes que salen con un Glasgow muy bajo, el crecimiento uterino, un agar muy bajo, que necesiten un agar muy bajo, sí, que a veces les cuesta recuperarse. Entre más prematuro tiene más porcentaje de sufrir de una enteritis, pacientes con poliglobulia, persistencia de cardiopatías, también son propensos a presentar eso. La administración a la madre tanto la madre de antibióticos o de la indometacina pueden aumentar también el riesgo. Los catéteres umbilicales, pacientes que tengan complicaciones de los catéteres umbilicales también pueden sufrir de estas patologías. Entonces, la fisiopatología, ¿cómo se presenta? Vamos a ver principalmente una inflamación. Primero va a haber una inflamación. En los chicos más grandes puede ser virales, que son los que más complicaciones presentan, por el rotavirus, el norovirus, adenovirus y astrovirus, son los que más tienden a llevar a la complicación a estos pacientes. Entre las bacterias tenemos la salmonella, shigella, el coli, campylobacter, el estáfilo, el clostridio, la pseudomonas. Entre los parásitos tenemos la giardia y el clostridiospodium en niños que son de más edad. Entonces va a haber un daño de la mucosa, va a haber una inflamación que va a afectar lo que es la mucosa, que recubre el intestino, afectando principalmente lo que es la nutrición y fluidos. También va a alterar la permeabilidad de esta mucosa, que va a haber más facilidad de que ingresen las bacterias. Ahí es donde vamos a ver la invasión de la bacteria. También nos va a alterar que va a haber un desequilibrio del fluido, entonces va a haber una alteración hidroelectrolítica causadas por la diarrea, los vómitos y en sí por el mal control se puede presentar lo que es la perforación, peritonitis, y entre los casos más grandes hasta la sepsis. ¿La nena esta cuál fue la causa? Salieron todo no, hicieron coprocultivo, le hicieron cultivo, tomaron todo salió negativo. El 90%, estuve leyendo, el 90% de todos los cultivos que le realizan salen negativos, ¿no? El porcentaje, esa mayoría salen negativos. Las manifestaciones clínicas, siempre lo digo, de acuerdo a la edad, se va presentando. Principalmente va de 1 a 3 semanas. Se va a presentar primeramente en la principal síntoma que presenta es un vaciamiento, un lentecimiento del vaciamiento gástrico. Va a haber vómitos, los restos biliosos, disfunción abdominal, hematoquesia. A nivel sistémico va a haber apnea, puede presentar apnea, alteraciones hemodinámicas. En casos avanzados, vemos que ya hay una distensión abdominal, hay cambios en la pared abdominal, que esto es indicativo del
cirugías, nos vemos y uno te lo esperan, otro dice, no, vamos a ingresarlo porque puede presentar, cuando presentando, porque hay formas bruscas, te puede presentar formas bruscas del presente y llega a la perforación, pero otros lo dejan en forma expectante, cirujano lo deja en forma expectante y con tratamiento, lo que es médico. Tenemos la escala de Bell, que es la que utilizan los cirujanos principalmente para interpretar y vemos qué pacientes van a ingresar al quirófano o no. El A y B, obviamente son observación, sobre tratamiento, todo es médico. El 1 A y B, el 2, cuando está confirmada, principalmente debe estar estos pacientes, más adelante vemos que el paciente tiene que estar ayunado con alimentación parenteral, y lo que están más, lo que son ya la 3A y 3B, ahí donde los cirujanos mayor lo ingresan a cirugía. El diagnóstico, acá tenemos lo importante. El diagnóstico, principalmente la historia clínica, la radiografía, simple, anteroposterior y lateral, donde vamos a observar lo que son la neumatosis intestinal, por un engrosamiento, vamos a ver un engrosamiento de la pared intestinal y va a haber un espacio, va a haber la afección de la pared de la mucosa, podemos observar ahí que hay aire. Es difícil a veces observar, porque uno no tiene la práctica, pero es importante. La ecografía abdominal confirma lo que son los hallazgos radiológicos y aporta bastante información por el engrosamiento a nivel de la pared. En los laboratorios vamos a ver la alteración también, la mayoría en una leucocitosis, con neutrofilia, puede haber también alteración del coagulograma, pacientes que aparecen en forma brusca, puede haber una coagulación, una 6D. En estos pacientes, por los vómitos, por el mal intercambio hidroelectrolítico, puede también haber acidosis. Y por la leucemia hay que tener mucho en cuenta, ya que estos pacientes demoran mucho tiempo ayunados. Entonces, el tratamiento que tenemos nosotros, esto es lo más importante de nosotros, lo que tenemos que tratar de realizar siempre, ayunado, una sondita nasogástrica, hidratación parenteral. Paciente vemos que va a demorar mucho tiempo, le colocan una nutrición parenteral, debemos tomar cultivo. La analgesia, los antibióticos siempre son doble o triple esquema de acuerdo a la escala de Bell. El control metabólico y los electrolitos son importantes. También pacientes, hay unos que van a necesitar soporte cardiovascular o que van a necesitar inotrópico, otros que pueden necesitar respirador. También en pacientes estos pacientes como no se dan buena alimentación, presentan una alteración a nivel hematológico, van a necesitar transfusiones, plasma, plaquetas, glóbulos rojos. Y cuando presentamos acá, que ya el paciente se encuentra bastante complicado en una escala de Bell, pone 3B, 3A, el paciente ingresa a quirófano. Le realizan un drenaje peritoneal, la mayoría al principio, para descomprimir un poco el abdomen, y antes de pasarlo siempre a realizar la laparotomía exploratoria. Entonces las indicaciones siempre son cuando observamos el demoperitoneo, entonces sí o sí tienen que ir a quirófano. Si no, a veces no observamos no observan lo que es la perforación, pero ven presencia como algún plastrón, un enrojecimiento de edema en la pared abdominal, las asas centinelas dilatadas, evaluación radiológica sucesiva, la falta de respuesta al tratamiento médico, pacientes que se encuentran que se encuentran graves con acidosis metabólica, que persiste la plaquetopenia, y que a veces es muy difícil es muy subjetivo lo que es la presencia de aire portal a nivel de la porta. Pacientes estos deben ir al quirófano, sí o sí. Entre las complicaciones tenemos tempranas y tardías. Entre las tempranas siempre vemos el shock, la deshidratación, va a interpretar shock, falla renal, un desequilibrio hidroelectrolítico, perforaciones intestinales, peritonitis y conllevan a sepsis. En las tardías
haber una estenosis intestinal, puede haber fístulas entéricas, accesos intraabdominales, infección a nivel de la orina operatoria. A veces se observa tanto, se distinguen tanto que hay exudación. Bridas, el síndrome intestino corto, que es un problema bastante, como dije, tiene un pronóstico malo para el paciente para toda su vida. A veces necesitan la alimentación parenteral y un retraso en el desarrollo. Los criterios de hospitalización, pero esto sí, en sí, como el abdomen, empezando de un abdomen agudo, son los pacientes que tienen traumatismo. Lo debemos observar mínimo 4 o 6 horas. Esto es allá aparte, esto ya terminamos. Vamos a ver en qué es lo más importante para nosotros. Primero es todo paciente que ingresemos o que nos ingresa con un dolor abdominal, tenemos que dejarlo ahí, observarlo. Si lo vemos según la escala, podemos diferenciar si es algo traumático, algo digestivo, que sea respiratorio, que no tiene ninguna sintomatología, podemos enviarlo a la casa con la pauta de alarma, pero el paciente que no tolere bien o que tenga algún trauma leve o moderado, debemos dejarlo en observación 4 o 6 horas hasta que pruebe la tolerancia vía oral. Pacientes que necesitan hospitalizaciones, pacientes que fracase la hidratación parenteral, oral, que necesiten una hidratación intravenosa para corregir lo que es la deshidratación, pacientes que tengan sintomatología de colicistitis, pancreatitis, todo esto que uno piense en esta patología, tenemos que tratar de dejarlo, pacientes también con cólico nefrítico, o hay pacientes que presentan el cólico, le colocamos una pseudoanalgesia, pero no cede, ese paciente también debemos manejarlo para el dolor, no solamente si presentando alguna complicación, sino por el manejo del dolor en la cetoacidosis diabética. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Tenemos que primero valorar al paciente, tenemos el triángulo de evaluación pediátrica, si el paciente está estable o si el paciente está inestable. Hacemos un nuevo examen, un buen examen físico y una anamnesis. ¿Podemos dar analgesia? Sí, se puede dar analgesia en pacientes pensando para enmascarar, lo único que nos pide es que no dar opioides, pero se puede dar dipirona, le puede dar ibuprofeno, le puede dar paracetamol a los pacientes en cualquier abdomen. Y de acuerdo a que si el paciente si es un trauma, si vemos que no presentan vómitos, sino que se encuentra bien estable, se puede ir a la casa siempre con la pauta de alarma. Si el paciente se encuentra inestable, ese paciente debemos ingresarlo. Debe estar con toda la monitorización, con la pseudoanalgesia, con la hidratación. Valorar siempre, valorando siempre que no vaya a presentar alguna de las complicaciones. Y siempre que pensemos en algo quirúrgico, siempre la interconsulta al cirujano, que es el que nos va de la mano. Aquí están unas de las bibliografías para que saque todo un poco de cada parte. Bueno, esto es todo. Un poco del tema de la enteritis necrosante en el lactante y en el niño más grande es muy difícil, porque casi no es muy difícil porque muy infrecuente, pero me pareció muy importante porque pero por eso hay que estar atento a todo, pero como digo, se ve siempre, uno lo espera que se presente en el neonato, pero ya en un bebé ya de 5 meses, 6 meses, difícil. Con respecto a la medicación, bueno, analgésicos puede ser, pero por favor no antiespasmódicos. Sí, si no antiespasmódicos, nada. No debería manejarse. No debería manejarse. En toda la guardia externa no debería manejarse. Claro. Pero bueno, a veces sí, antiespasmódicos. Principalmente porque no pueden. Porque así ya Bueno, ha presentado en quinto caso, excelente. Si no preguntan nada, cerrar la grabación. ¿Mm? Para cerrarla. Finalizar. Bueno, Bye. nice. ¿Perdón?
Acá. Ese solo